Hermanos, contentos y agradecidos con nuestro Dios, ¿no es cierto? Bueno, I'm not preaching, I'm teaching. ¿Qué quise decir? Que no estoy predicando, estoy enseñando. Porque esta no es una predicación, es una clase en el método de Dios, en el método de Cristo, que es preguntas y respuestas, hermanos. ¿Ok? Va la primera pregunta. A ver, en el capítulo 7 de Daniel se presentan en la visión, ¿qué cosa? Cuatro bestias. En el capítulo 8 se presentan, no, en el 8:2. Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre las bestias del capítulo 7 y las dos del capítulo 8? Todavía no le pegan. Hay una diferencia notoria. Las cuatro bestias de Daniel 7 son animales inmundos. Y las dos del capítulo 8, ¿qué son? Y no solo limpios, un cordero, un macho cabrío. El cordero, acuérdense, era un símbolo ¿de quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el macho cabrío, ¿cuándo especialmente se utilizaba en los servicios del santuario? En el día de expiación. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo Dios es tan maravilloso? Porque lo que hay en el capítulo 8 es una advertencia, una señal del santuario celestial que tiene que ver con la fiesta judía del Yom Kippur, cuando los pecados eran perdonados. Hay un capítulo muy especial, hermanos, que yo les suplico que lean concienzudamente, Levíticos 16. Mi próximo sermón para Monrovia ya lo tengo aquí. El verdadero culpable. ¿Saben quién es el verdadero culpable? Satanás. Pero está mucho basado en Levítico 16, hermano. Qué linda es su palabra, hermano. Bueno, volvamos. Nos quedamos anoche, ¿verdad? Aquí en el capítulo 7. Pero miren, también hay dos cosas. Hay algo que se presenta en el capítulo 7 y en el capítulo 8, algo muy especial. ¿Un qué? Un cuernito pequeño. Un cuernito pequeño que en el capítulo 7, cuando el profeta ve en aquella bestia cuarta terrible que representa el imperio romano, ve que tiene 10 cuernos. Y dijimos que los cuernos son símbolos ¿de qué? De reinos. Y entre esos 10 surge un cuernito chiquito. Chiquito cuando comenzó. Pero no, eso se hizo tan grande que tumbó 3 porque no cabía. Y los 3 que tumbó, hermanos, fueron 3 reinos. El primero fue el reino de los érulos, cuando en el 493 Odoacro, rey de los érulos, fue expulsado de Italia. Ok. Para entonces, hermanos, pues ya había caído el imperio romano. Ya el emperador, el senado y todo eso ya había desaparecido. Pero ahora hay otro personaje que comienza a surgir y es el pastor más importante de Roma. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes que Roma, cuando gobernaban los césares, era tremendo? Nerón mandó incendiar Roma y le echó la culpa ¿a quién? A los cristianos para matarlos. Terrible, hermano. Pero ¿qué cambio hace? Yo creo que son planes del diablo. De repente, ¿verdad? Se presenta el guerrero, el notable Constantino, ¿delante de quién? Me parece que se llamaba Mitrídates, por ahí va. En los suburbios, ¿verdad? ¿Y qué le propone? No te vengo a matar. Vengo a pedirte que me ayudes a hacer de la región cristiana
la religión del imperio. ¡Wow! Hermanos, que Dios nos libre. que el presidente de los Estados Unidos se convierta en el jefe de nuestra iglesia. Qué terrible sería, hermano. La iglesia y el Estado siempre deben estar separados. Esto hay que estudiarlo claro, detenidamente, mis hermanos. En el 493 los héroes fueron destruidos. En el 534 en guerras navales los vándalos. Y en el 538 son derrotados los godos, los ostrogodos. Y hermanos, ¿quién queda entonces gobernando? ¿Se acuerdan que les dije? Que ya la capital del imperio se había trasladado ¿a dónde? A Constantinopla. Y comienza los descendientes de Constantino, Constancio, Constante, ahí van los Constantinos, que gobernaron por muchos años, hasta cuando aparece Otman y surge el imperio otomano. ¿Saben cuál fue el emperador más importante del imperio otomano? Solimán el Magnífico. El templo fue destruido, el primero por Nabucodonosor, y el último templo que tuvo el pueblo judío, ¿quién lo destruyó? Las tropas romanas. Así que fíjese que Roma destruye el templo terrenal y atenta con el santuario celestial, hermano. Por eso la visión de Daniel 8 se presentan animales que tienen que ver con el santuario. El cordero, que era símbolo de Cristo, y el macho de cabrío, que se sacrificaba cuando comenzaba el día de expiación. Este cuerno pequeño de Daniel 7:25 es el mismo de capítulo 8 y el versículo 9 en adelante, porque dice: de uno de ellos, de los 4 puntos cardinales, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas las echó por tierra. Si estudiáramos el libro de Apocalipsis, preguntaría: ¿qué significan las estrellas? Los mensajeros de Dios, hermano. Los mensajeros de Dios. Ok. Y luego en el versículo 11, repito, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el continuo. ¿Saben que venía oyendo un sermón de Calvary Chapel? Todo en inglés, ¿verdad? Pero me gustó lo que predicó el pastor, porque vino hablando del sacerdocio de Cristo en el capítulo 7 de Hebreos. Melquisedec era símbolo de Cristo, era superior a Abraham, porque Abraham le dio los diezmos, ¿entiende? Pero era un símbolo ¿de quién? Porque Melquisedec sin genealogía, sin linaje. Cristo también, que no era de la simiente de Leví, porque era de la tribu, descendiente de la tribu de Judá. Hermano, qué lindo es estudiar la Biblia. Y aún los hermanos evangélicos a veces tienen cosas muy buenas, hermano. Aún los testigos de Jehová a veces tienen cosas muy buenas, hermano. ¿Por qué? Hermano, porque el plan de Dios es que se proclame su evangelio. Pero este capítulo 8, hermanos, es importantísimo. Bueno, sigamos leyendo. ¿Verdad? Por él fue quitado el continuo, el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad. Pero en el capítulo 7 y 25 dice que perseguiría a los santos del Altísimo. Dice el versículo 13: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó, aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y Daniel, ¿saben cuál era la preocupación de Daniel en ese tiempo? Que estaba para cumplirse los 70 años del cautiverio
babilónico que profetizó Jeremías. ¿Cuánto tiempo iban a estar cautivos? Y él lo que se preocupaba era cuándo va a ser restaurado, cuándo vamos a volver a reconstruir el santuario. Esa era la mente de él. Ahora, los siguientes versículos, ¿verdad? Del versículo 16, ¿recuerdan? Oí la voz de un hombre entre las riberas del Ulai o del río Tigris que gritó: Gabriel, enseña a la visión. Y luego se le explicó. Gabriel le explicó a Daniel, hermano, les explicó que el carnero representaba al reino de Grecia y que tenía ese cuerno notable, el rey primero, que luego se iba a quebrar, iban a surgir 4 reinos del griego. Esta es la interpretación que da Dios, no la inventaron los hombres. No puede equivocarnos porque Dios la da. Y luego habla que cuando se terminara el reinado de los griegos, en el versículo 23, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigma, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Quién le iba a dar la fuerza? El dragón, hermanos, ok. Por eso dice, hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel 7:25 dice, perseguiría a los santos, ¿de quién? Por eso, este rey que surge aquí no es Antíoco Epífanes, como interpretan muchos teólogos, estos que predican. Porque el martes en esta misma lo oí, que hablaron de Antíoco Epífanes. No es, hermano, no es. Hermano, este es un atentado que se iba a levantar en contra del ministerio. Por eso me gustó el tema de hoy del pastor, no sé ni cómo se llama. Venía predicando en inglés. Que Cristo es sacerdote. Yo les dije anoche, ¿por cuánto tiempo? Por siempre. Él nunca, desde que ascendió a los cielos, está para atender las oraciones de su pueblo. Y bien que las atiende. Yo le doy gracias a la hermanita que todos los días me invita a orar. Y sabe que sus oraciones las escucha. Porque anoche el diablo está bravo conmigo. Pero el Señor es mi defensor. ¿Saben, hermanos, que iba como a 70 millas por hora en el freeway, en el 10? Y de repente se mete un carro en mi carril. Y aquí llevo otro carro. ¿Qué iba a hacer? No sé ni qué pasó o le pité, hermano, pero por fin se abrió y el otro me le pegué y pasé entre. Y Dios me libró. Lo primero que dice, Señor, gracias. Hermanos, el diablo busca muchas dificultades. Hoy mismo cuando venía, cuando salgo del 15 para tomar el freeway 10 y voy viendo, hermano, de allí no voy a llegar, dije. ¿Qué es lo que hice? En la Milken me salí a la izquierda y luego también pues agarré por la Jurupa y luego la Heber y agarré el 60 y aquí estoy. El diablo que haga lo que quiera. Pero hermanos, Cristo es nuestro ayudador. Hermanos, vuelvo acá. Esta visión fue tremenda para Daniel, ¿verdad? Y se le explica. ¿Entendió Daniel? No entendió. Miren, y algo que le preocupó más, lo que oyó. Vamos a leer el versículo 26 y 27. El capítulo 8, sí, perdón, disculpe. Daniel 8, 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guardas la visión, porque es para... O sea, se lo repitió, es para el tiempo del fin, es para nuestros días, hermanos. Dice el 27, yo Daniel que quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Así que hermanos, si hay algo en la Biblia que tú no entiendes, no te mortifiques. No te mortifiques, tú crees, tú sigue al Señor y Dios te va algún día a dar a entender. ¿Por qué se preocupó Daniel? Yo pienso que Daniel entendió que los 2300 días no eran literales,
porque no son muchos años. Si son días literales, pues 2300 años, divídalo entre los 360, 365 que tiene, pues no son tantos años. Pero él entendió, sí, como 7 años, pero él entendió que es un periodo largo. Y digo, entonces, ¿qué? ¿Vamos a esperar 2300 años para que el santuario de Dios sea restaurado? Él se preocupó, no entendió la visión, no la de las bestias, eso se lo explicó el ángel, todo lo explicó. Entendió lo de Grecia, entendió bien claro, de Medo-Persia y Grecia. Lo que no entendió, lo que oyó hasta 2300 días, el santuario será restaurado. Y se quedó. ¿Qué hizo? Lo que debemos hacer todos. Orar. Estudiar, como me pasó a mí. Cuando, ¿te acuerdas que les conté? Que estaba yo estudiando un sábado en la tarde mi Biblia, y el hijo del señor que era el dueño, el que atendía la finca y yo era su ayudante, me dijo, ¿entiendes lo que lees? Oh, yes, I do. Bueno, ellos hablaban inglés. Yo medio lo machaco. Pero hermano, mi papá tiene 30 años de ser adventista y te va a contestar todo. Y cuando le pregunté, explícame Romanos 14:14, se le atoró la carreta. Pero yo hice lo que aprendí de Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Primero hay que estudiar. ¿Qué lo hice? Me arrodillé y busqué todos los textos afines. Y me arrodillé y oré. Y Dios me aclaró. Me hizo entender que era un asunto de los judíos. Los judíos consideraban inmundo. Bueno, ese es otro tema. Pero Dios nos hace entender, hermano. Daniel dice en el capítulo 9 que en el primer año de Darío, ya había caído Babilonia, es en el primer año del imperio de Medo-Persia. Dice, Darío era hijo de Asuero. Asuero es el que se casó con la reina Esther. Dice el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Ahora quiero que entiendan que Daniel está preocupado de la restauración de Jerusalén, de la restauración del templo que estaba destruido. Y él dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido. Fíjense cómo oró él. Era un pecador Daniel. Por eso algunos cuando oran, son pecadores. Señores, estos son así. No, tú inclúyete. Porque el primer pecador, ¿quién es? Eres tú. Por eso cuando oras, no ores que los demás son pecadores, ores que tú eres pecador. Como hizo Daniel, confesó su pecado. Y hermanos, él estaba orando, dice. Versículo 20. Ahora, si leen el versículo 18, 19, nota él, Señor, mira nuestras desolaciones, mira la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Señor, en versículo 19, perdona, presta oído, hazlo, no tardes por ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. Y la última parte del versículo 17, sobre tu santuario asolado. Esa era su preocupación. Y dice el versículo 20, aún estaba hablando en oración, orando, confesando su pecado y el pecado de su pueblo Israel, y derramaba, dice, mi ruego delante de Jehová mi Dios por el santo monte de mi Dios. Aún estaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, ¿a qué velocidad volarán los ángeles? Ni nos los imaginamos. Dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, por ahí como a las 3 de la tarde, y me hizo entender. ¿Qué le hizo entender? ¿Qué no había entendido? Ok.
¿Qué no habían? ¿Saben, hermanos? No sé si ya se los conté, pero si ya se los conté, se los vuelvo a contar. Una vez, cuando yo estudiaba en Montemorelos, allá por 1955 al 57, por ahí, un sábado, una enfermera del hospital de Montemorelos se paró y nos invitó a visitar los enfermos del hospital, que antiguamente se llamaba, y todavía se le llama el Hospital de la Carlota, porque era, así se llamaba ese rancho donde se construyó el colegio que hoy es la universidad. Y dijo, vayan a visitar a todos los enfermos, pero por favor, no vayan al cuarto número tal, porque ahí hay un señor que conoce mucho la Biblia y los puede confundir. Yo estaba sentado en esta banca y el pastor Venancio Salazar, mi compañero, estaba extraño, y yo me asomé y le hice señal, y él me dice, ese es el que va a ir a visitar nosotros. Éramos jóvenes, muchachos, nos encantaba discutir. Bueno, pues lo fuimos a visitar. Era un pastor de la iglesia de Dios, de la iglesia israelita del séptimo día. También guardan el sábado. Y tuvimos una buena plática con él. Pero me repitió 3 veces, ¿por qué ustedes los adventistas juntan las 70 semanas con los 2300 días? Yo le contesté, me volvió a decir, ¿por qué? Le volví a decir, le dije, hermano, porque ustedes han hecho una doctrina de algo que no existe, porque la palabra sacrificio se la agregaron, la primera Biblia que yo tuve, donde dice continua, la palabra sacrificio venía en cursiva, que quiere decir que no estaba. Se le agregaron los traductores pensando que se refiere a los sacrificios. No se refiere a sacrificios de animales, porque la sangre de toros y machos cabríos no puede limpiarlas nadie. Es la sangre de Cristo, hermanos. Y bueno, ahora Daniel tampoco entendió la visión, pero el ángel vino a explicársela y le dijo, él me hizo entender lo que no entendió, porque dice que él no entendió la visión de los 1300 días. Dice, habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu oración, de tu ruego, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuántos días hay en 70 semanas? Muy fácil, ¿verdad? Multipliquen 70 por 7 y ¿cuánto les da? ¿Trajeron el papel? ¿Trajeron lápiz? Ok, ténganlo pendiente ahí. 70 semanas son 490 años. El último periodo que le va a dar Dios al pueblo judío para que sea la nación evangélica, para que predique a todos los pueblos de la tierra la verdad es de Dios. Porque como dice Isaías 49:6, poco es que tú me seas siervo para restaurar los asolamientos de Jacob. Te di por luz de la gente para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En el capítulo 56 de Isaías, que los extranjeros que guardaran el sábado de profanarle, yo los recrearé en mi casa. Y dice, sus sacrificios serán aceptos ¿sobre dónde? ¿Sobre mi altar? No, hombre, que los judíos aceptaran que los gentiles vinieran a ofrecer un sacrificio en el altar. Si le cerraron la puerta, hicieron 3 atrios y los gentiles podían entrar nada más hasta el primero, al segundo, todavía podían entrar, pero en tercero ya no entraban. So pena de muerte los apedreaban. Les cerraron la puerta a los gentiles. Cuando la palabra de Dios dice, cuando Salomón, cuando lo dijo, para que las naciones te conozcan, porque sabrán de tu nombre y vendrán a adorarte en este templo. Por eso Dios los desechó, ingratos judíos. Y nos va a desechar a nosotros si escondemos lo que Dios nos está revelando, hermano. Bueno, vamos a ver. 70 semanas están determinadas. La respuesta era para ese caballero. ¿Por qué los adventistas? ¿Por qué ustedes juntan las 70 semanas con los 2300 días? ¿Qué es lo que no entendió Daniel? La visión de los 2300 días de tarde y mañana. Eso le vino a explicar. Y le dice, 70 semanas ¿de dónde?
Pues de ese periodo, hermano. Ok, ahora, a 2.300, descuéntenle 490, ¿cuánto le da? ¿Cuánto les dio? Qué bueno, 1.810. Ese periodo es para que el pueblo de Dios predicara el evangelio a todas las naciones. Ok, ahora le dice, sigamos leyendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y le dice, sabe, pues entiende, lo que no había entendido, entiende, desde la salida de la orden para restaurar, a edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Primero un periodo de ¿cuánto? De 7 semanas. Las 7 semanas son para restaurar el templo y la ciudad. Hermano, si tienen el libro de Esdras ahí cerquita, vamos a buscarlo, yo aquí ya lo tengo en la mano. Esdras, ahora hay un punto de donde va a partir ese cómputo, esa profecía. En Esdras capítulo 6, versículo 14. Les voy a explicar, hermano. Dice, ahora aquí le dijo, ¿dónde? ¿Cuándo se va a saber? Dice en el versículo 26, primero hay 7 semanas, luego 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad. Ok, al fin de la inundación vendrá el fin de la guerra y durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto. Ok, desde la salida dice la orden para restaurar ¿a quién? Allí se iba a comenzar a computar ese periodo que iba a durar 2.300 años, según Números 14:34, Ezequiel 4:6, donde dice día por qué, día por año te lo he dado. En Esdras 6:14 dice, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro. El primero que dio el mandato fue Ciro en el 536. El segundo lo dio Darío en el 520. Y el último en el año 7º de su reinado lo dio Artajerjes. Los primeros 2 decretos, el que dio Ciro, el que dio Darío, no se cumplió. ¿Saben por qué? Porque había enemigos. Por eso dice reconstruir la ciudad en tiempos angustiosos. Porque Sanbalat y el árabe Gesem, hermanos, se opusieron. Y les mandaron, mal informaron contra Darío y contra Ciro. Pero hermanos, cuando Artajerjes dio su mandato, hermanos, Nehemías era copero del rey, del rey Artajerjes. Y un día cuando se presentó delante de él, Nehemías estaba preocupado porque cómo estaba Jerusalén destruida, no tenía muros, no había templo, no había nada. Y él estaba triste y le dijo, ¿qué? Tú estás triste, le dijo el rey Artajerjes, tú estás triste, eso es quebranto de corazón. Y entonces, ¿cómo no voy a estar triste si mi ciudad está destruida, mi santuario destruido? ¿Qué pides? Le dijo Artajerjes. ¿Qué pide? ¿Y sabe qué dice? Y oré a Dios. ¿Acaso creen que se le arrodilló delante del rey? Porque hay quienes que dicen que cuando oramos tenemos que orar siempre rodillas. No, siempre se ora de rodillas. Hay que orar como venga. Él oró y no crees que hizo una larga oración. Es como yo oré anoche. Di gracias a Dios cuando los carros me pusieron, casi me pegan. Yo solamente dije, Señor, gracias porque me salvaste. Esa es una oración. ¿Qué oró Nehemías? Yo le he dicho, Señor, dirígeme. Es una oración. Y le digo, y le pidió que lo mandara a restaurar Jerusalén, hermano. Usted tremendo es la historia. Dios contesta las oraciones de sus hijos. Aunque estén sentados como Elías, debajo del enebro, que se quería morir porque lo mandó a amenazar Jezabel. ¿Y qué? Estaba sentado y oró. Hermanos, así es la palabra de Dios. Pero volviendo, hermanos, vamos a ver.
70 semanas. Ok. El primer periodo, dices, habrá 7 semanas. El decreto del rey Artajerjes fue dado en el año 7º. Los eruditos han confirmado que fue dado en el año 457 antes de Cristo. 457 antes de Cristo. Pues como vamos desde antes de Cristo, recuerden que la historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. En el año 453 antes de Cristo, en 49 años se va a terminar. Réstenle al 457, 49. ¿Cuánto les da? Rápido. Son buenos para sumar. Ya ahí tienen. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 408. En el 408 se terminó la reconstrucción del muro, la reconstrucción del nuevo templo. No surgió como lo esperaban, porque un profeta Ageo había dicho que la gloria de este templo iba a ser más grande que la del primero. Y cuando lo construyeron, hermanos, los viejitos lloraban, porque no se comparaba con el templo de Salomón. Los judíos nunca han entendido hasta la fecha por qué no se cumplió la profecía. Por eso piensan construir el nuevo templo. Nunca lo van a construir, hermanos. Hermanos, lo que se cumplió la profecía de Ezequiel, que por ese templo iba a estar Dios en persona. En ese templo entró ¿quién? El deseado de toda la gente. ¿Montado sobre qué? Como lo había predicho el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. He aquí que tu rey viene a ti montando un pollino. Así entró el Dios de los cielos. En Ezequiel dice, por ahí entró Jehová, porque Jesús es Jehová, hermano. Que no entienden desgraciadamente mucho las escrituras. Bueno, hermanos, 7 semanas, en el 408 se reconstruyó todo, el templo y los muros de Jerusalén. Ok, pero luego dice, habrá 62 semanas hasta el ungimiento del Mesías. ¿Cuántos son 62 por 7? 434. Ahora que hay un problema. Si la ciudad de Jerusalén y su muro se reconstruyeron en el 408, ahora van a pasar 434 años. Pues si estamos en el 408, pues vamos a tener que pedir prestado ¿a quién? A la era cristiana. Porque no podemos restarle a 408 434. Es al revés. Quiere decir entonces que antes de Cristo nos vamos a pasar ¿a dónde? A después de Cristo. Si le resta al 434, 408, ¿qué les va a dar? 26. ¿En qué año se bautizó Jesús? 26 años cumplidos, pero corriendo el año 27. Por ejemplo, ¿en qué mes nació Tomás? Es igual que yo, ¿verdad? ¿Cuándo cumplimos años? Hasta que llegue diciembre. Por ejemplo, ¿en qué día estamos hoy? 26 ¿de qué? Cuando usted hace una carta pone abril 26 del 16. Pero no se han cumplido los 2016. ¿Cuándo se van a cumplir? Hasta el 31 de diciembre. ¿Pero qué ponemos nosotros en la fecha 16? Porque está corriendo el año 16. Lo mismo en estos cómputos, así hay que entenderlo. Cristo no se bautizó en el año 26, en el año 27. Pero hay un problema. Vamos a ver. Lo leí en un libro de los testigos de Jehová y dije, no cabe duda que estudian, pero se les van las patrullas. A ver qué dice San Lucas, capítulo 3. Más bien capítulo 3. Versículo, hermanos, vamos a ver qué dice en el capítulo. Ya se me fue la onda aquí. Pero ahorita se me vuelve, hermano. Vamos a ver qué dice. 3.1. ¿Qué dice? No es el 3.1, hermano. Es cuando él fue bautizado, ¿verdad? Dice 3.14. A ver qué dice. A ver, lo tengo aquí en San Lucas.
3:21. Ah, sí, 3:21. ¿Qué dice? Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando al cielo se abrió. Sí, pero ¿dónde dice que era como de 30 años? Si tenía el texto, ¿y por qué se me... Ah, acá está. El versículo 23. Ahí está. ¿Dónde? Vamos a leerlo. Ah, sí, aquí dice. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y aquí estaba porque no lo miraba. ¿De 30 qué? Entonces, ¿por qué Cristo dijo que se bautizó en el año 27? Porque corría el año 27. No, esa no es la respuesta. Porque el que hizo nuestro cómputo que nosotros tenemos cuando calculó, lo calculó por las Olimpiadas. ¿Han visto el símbolo que tienen la marca de los carros Audi? ¿Qué tienen atrás? ¿Cuántas? No, ¿tú ves de más? Son 4 ruedas así. Esas 4 ruedas significa que las Olimpiadas se celebraban cada 4 años y se siguen cumpliendo. También se dice que eran 4 naciones las que competían allá en tiempos de los griegos, pero se hacían las Olimpiadas cada 4 años y se siguen cumpliendo. En la Olimpiada pasada, ¿dónde se celebró? En Londres. Y México se ganó una medalla de oro en el fútbol y en otros deportes también. Y ahora se va a celebrar ¿en dónde? En Brasil, el próximo año, cada 4 años. Dionisio el Exiguo calculó, pero se equivocó con un periodo de 4 años. Cristo no nació en el año 1. No hay 0 aquí, no hay año 0. Es 1 después o 1 antes, pero no hay año 0, hermano. Así que Cristo se bautizó en el año 4 antes de Cristo. Si se bautizó en el año 4, ahora sí, porque miren, ¿verdad? Y Él muere, hermanos, Él muere a la mitad de la última semana. Pero hermanos, si le restan, hermanos, si le restan al 434, 408 les da 26, o sea, corriendo el año 27, Cristo fue ungido en el río Jordán. ¿Cómo fue ungido? Él vio descender una paloma. ¿Qué era? Fue ungido con el Espíritu Santo, hermanos, para iniciar su ministerio. Y Él lo comenzó, hermanos, su ministerio en el año 27. ¿Cuántos años predicó? En el año 31, hermanos, en el año 31, Él muere. Pero, hermanos, todavía no se había terminado el periodo, porque Él murió a la mitad de la última semana. Y la última semana, ¿cuántos días son? O sea, 7 años. ¿Cuántos años predicó Cristo? ¿Qué dice Gálatas 4:4? Mas llegado el cumplimiento del tiempo, hermano, Cristo exactamente vino como estaba predicho por Daniel. ¿Saben, hermano, que los judíos no aprecian al profeta Daniel? Hace años se publicaba en México la revista Life en español. Y un día hicieron un número especial para la Biblia, grandote. Comentaban el profeta, los grandes profetas, Ezequiel, Isaías, Daniel. Y en un cuadrito abajo pusieron una imagen de un cuadro. El profeta Daniel, seudónimo que vivió en el siglo II. ¿Saben que algunos eruditos dicen que hay 2 Danieles? Ay, hermano, tan más loco. Y cuando yo leí que vivió en el siglo II, sí, porque si vivió en el siglo II, entonces todo lo que él escribió ya se cumplió. Es fácil escribir que se cumplió. No, hermano, Daniel, cuando Daniel vivía, todavía no aparecía el reino griego. Está en el primer año de Darío, del Medo-Persia, hermano. ¿Y saben qué? Yo le llamé al pastor, entonces no había computador, su máquina de escribir, hice una carta y la iba a mandar a la dirección de la revista Life. Pero luego me acordé que leí un libro de Salvador Borrego, Derrota Mundial, que es un libro antisemita. Pero Salvador Borrego dice en su libro Derrota Mundial y él da una lista de todas las publicaciones editoriales que son los judíos las que las hacen. Y entre ellas está la revista Life. Si son los judíos las que le editan, si yo les mando una carta, ¿qué van a hacer? La van a echar al cesto de la basura. Pero yo les decía, ustedes están equivocados. ¿Saben por qué?
¿Cómo dicen que Daniel vivió en el siglo segundo? Sí, el mismo profeta Ezequiel lo menciona 3 veces en su libro. En el capítulo 14 dice, si estuvieran Noé y Job y Daniel. En el capítulo 14, versículo 14 y versículo 20, luego en el capítulo 28, hablando del rey de Tiro, que este es un símbolo del diablo, le dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Si aceptan eso, Ezequiel era contemporáneo ¿de quién? De Daniel, hermano. Pero desgraciadamente, hermano, por eso debemos estudiar nosotros. Esta profecía, hermanos, si usted no la entiende, no la entiende porque no quiere. Si usted le pide a Dios, como me dijo aquel señor, ¿se acuerda? ¿Para qué une las 70 semanas? Y yo le dije, mire, hermano, mañana vamos a venir y le vamos a explicar por qué los adventistas unimos las 70 semanas, los 490 años con los 2300 días. Porque así lo dice la Biblia, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Lo que no entendió Daniel fue los 2300 días, no las 70 semanas. Es parte de ese periodo, hermano, parte de ese periodo. Entonces le dije, hermano, mañana venimos. Pero antes de ir, le dije, mira, hermano, ve esos 2 libros que están ahí. Había un estante y habían 2 libros allá en el hospital de Montemorelos. Uno era el conflicto y el otro el deseado. Le dije, mire, ese libro azul, el conflicto, tiene un capítulo que se titula Una profecía significativa. Léalo. Yo no leo palabras de hombre. Bueno, le dije, yo solamente le digo, yo soy buen jugador, le muestro mis cartas. Si usted me quiere demostrar que estoy equivocado, lea eso y explíqueme lo que están equivocados. Bueno, nos fuimos. Bueno, pasó el sábado, porque eso fue sábado de tarde. El domingo en la mañana yo me levanté y fui a orar. Porque cuando uno va a estudiar con alguien, uno debe de orar, con temor y temblor. Y fuimos a verlo. Hermano, era un corderito. Nos habló tranquilito y nos contó que toda la noche no pudo dormir. Pobrecito, le dijimos. Ya no estudiamos nada, oramos con él. ¿Saben qué deduje? Este agarró el libro. Este lo leyó y dijo, ah, caray. Y se dio cuenta que no es lo que él creía. Pero hermanos, escúchenme, esta profecía es la base de nuestra existencia. La profecía de los 2300 días está dividida primeramente en 3 partes del pueblo judío. 7 semanas de reconstrucción que van del 457 al 408. Luego 72 semanas, que son 434 días o años, nos llevan hasta el ungimiento del Mesías, que pasan hasta la era cristiana. En el año 27, Cristo es bautizado. Una semana después, Daniel predijo, a la mitad de la semana se quitará la vida ¿de quién? Del Mesías. Y dice, no por sí. No por sí. Él murió por su propia cuenta, hermano. No fueron los clavos, no fueron los azotes que le dieron, que Mel Gibson en su famosa película de La Pasión se le pasó la mano, porque nadie aguanta tantos golpes como los ponen ahí en la película, ¿verdad? Yo la vi en mi casa porque la pasaron, ya después, no hace poco la vi, y de Mel Gibson, La Pasión, ahora en Semana Santa. Y saben, hermanos, es una cosa importantísima. ¿Saben lo que me dijo a mí un teólogo recién salido de los cubículos de Andrews University con su PhD, pastor? ¿Saben lo que me dijo en mi propia casa? En 1844, dijo, no pasó nada. Me dije, ya te fuiste a sacar tu doctorado con los teólogos de Babilonia. Hermano, para mí sí pasó. Hermanos, si ustedes le restan a 2300 los 490, le da 1810. Ahora, hermanos, esto es importantísimo, hermano. Si usted suma, bueno, acuérdense que la última semana, a la mitad de la semana, el Mesías iba a morir. Quiere decir que cuando Él muere no se ha acabado el tiempo para los judíos, les quedan 3 años y medio. Pero los 3 años y medio, ¿sabe qué ocurrió? Esteban. Lo apedrean, lo rechazan del Sanedrín. Él dice, veo los cielos abiertos, veo del Hijo del Hombre a la diestra de Dios.
y se taparon los oídos. ¡Qué blasfemia! Y los echaron fuera de los muros, se quitaron las capas, se las pusieron a los pies ¿de quién? De un joven llamado Saulo de Tarso, y a pedradas lo mató. Pero Esteban se arrodilló y oró: Señor, no les culpes este pecado. Señor, en tus manos me encomiendo mi espíritu. Y eso fue un dardo que se clavó, ¿saben a quién? Al joven Saulo de Tarso, que más tarde llegó a ser ¿quién? El gran predicador de los gentiles. Hermanos, mañana vamos a repetir, mañana vamos a tratar de entender. Y ¿saben una cosa? Es una profecía importante. Tengo un amigo, mañana se lo voy a repetir. Lo aprecio mucho, lo conozco desde que era niño, lo conozco desde que allá en Linda Vista andábamos jugando, cuando de repente otro que llevaba un tractor con una oruga, cuando vimos le pasó encima, hermano. Digo, lo mató. Tiene la cabeza dura ese oaxaqueño. Se le enterró en la tierra y no le pasó nada. Teníamos la foto y se la dimos. Él sacó también su PhD. Es un teólogo, Samuel Núñez. No sé si acuerda, pastor, que una vez tuvimos una reunión allá en el Valle de San Pascual, y una noche todos nos alborotamos. Va a haber un debate entre dos teólogos. Uno que va a defender que ese es uno de los últimos temas que vamos a estudiar aquí, los 2300 días. Que uno dice que son literales y otro dice que son simbólicos. Van a discutir. Hermano, no me gustó la defensa que hizo Alberto Dreyer. La verdad que parecía que no estaba preparado. Me hubiera gustado alegar con mi amigo, pero él no alegó. Pero más tarde mi amigo escribió un libro. Cuando yo fui a Oregon, mi esposa y yo le corregimos en los manuscritos, en el idioma. Y le dije: Samuel, cuando publiques el libro, pon las dos interpretaciones. La que tú estás presentando por tu estudio, etcétera, etcétera, y la que la iglesia enseña, que es día por qué. Día por año. Y que mire, el ángel le dijo a Daniel, y esto se lo voy a repetir: escribe, bienaventurado el que llegue a 1335 días. El mismo ángel le dijo a Juan en Patmos: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Qué es eso? Hermano, ¿usted es adventista? Usted es un bienaventurado. Y esto no se lo suelto ahora, pero se lo suelto después. Ser adventista del séptimo día, hermano, ese es un gran privilegio. No que nos sintamos ricos porque sabemos que los demás, porque Dios nos ha revelado todo. Todo nos lo ha revelado. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó. Hermano, pero Dios nos las ha revelado a nosotros por su espíritu. Por el espíritu de profecía sabemos todo lo que va a pasar. Y hay una bienaventuranza para el pueblo adventista. Así que, hermano, no me falten mañana ni pasado mañana. Si no entienden esta profecía, como le dije a aquel pastor, ahí está un libro. Hay un capítulo del conflicto de los siglos. Ahí está explicado. Léanlo 5, 6, 10, 20, 30, 100 veces. Y ore. Ayúdame a entender. Hermano, porque esa fue la pregunta que me hicieron a mí cuando me fueron a preguntar a ver si yo estaba preparado para ser bautizado. Ay, hermanos, qué tremendo cuando el pastor Maxwell me dijo: ¿cómo compruebas tú que Jesucristo está ahora en el lugar santísimo del santuario celestial? Y yo le expliqué esta profecía, porque la estudié. Y él me dijo: qué bueno. La última vez que vi a Maxwell, no lo vi en Andrews, lo vi en el Stand Hall de Viena. Cuando estaba allí, fui a saludarlo. Pastor Maxwell, ¿do you remember me? Oh, Soto, me dijo. Qué memoria. Yo fui su feligrés. Soto. Le dije: sí, yo soy. Hermano, gracias a Dios. Si conocemos las profecías, hermanos, yo creo que nuestra iglesia tiene el mensaje final. Y como dije anoche, no se pongan tristes.
A mí también me gusta predicar delante de la gente. En México yo prediqué en grandes auditorios y tenía 2, y en una iglesia tuve 3 turnos cada noche y la gente venía. Pero hoy la gente está muy ocupada con sus aparatitos, ¿verdad? Con el aparatito los traen medios locos, no hacen otra cosa más que el aparatito. Ok, take it easy, brother, take it easy, sister. Cuidado, porque el diablo te entrampa. Hay que estudiar, hermano. Dios nos ha dado un mensaje maravilloso. Y Dios, a ustedes que han venido, Dios quiere usarlos. A ustedes, hermano. Hoy no vinieron, pero Dios los va a traer. Dios los va a traer. Va a haber un momento, hermanos, cuando la gente les va a buscar. Antes que termine la gracia, el Espíritu de Dios los va a traer. No estoy hablando cuando se acabe, porque algún día también muchos buscarán. ¿Qué dijo el profeta? Andarán errantes de norte a sur, de oriente a occidente, buscarán palabra de Jehová y no la hallarán. Pero hoy, hermanos, es tiempo de encontrar la palabra. ¿No entiendes las profecías? Pídele a Dios. Y Dios da sabiduría, hermanos. Salomón, joven, va a gobernar un pueblo enorme y se arrodilló. Tuvo un sueño, pero en el sueño que hizo, le pidió a Dios, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Hermanos, cuando yo estaba en ese borde de los caminos, me acuerdo que una noche me acosté, estaba cerca de las faldas del monte Palomar, y hizo mucho frío ese enero. Y yo estaba tapado a pie a cabeza y además sentí que alguien entró a mí, allí donde yo estaba. Sentí que alguien, y se me pararon todos los pelos así. Así, los pelos de la cabeza se me erizaron. Y caminó por acá, se me paró del otro lado y yo me quedé tieso así. Pero estaba tieso el cuerpo, pero el cerebro no. Así que en mi cerebro clamé, Señor, vence tú. Sé tú mi Dios y mi Rey, y no venza a Satanás. Y entonces comencé a levantar la mano y volteé así poco a poco a la mano izquierda. Y le dije, mira, a nadie he de adorar, sino al Dios que está en los cielos. Y yo desperté con el dedo así. Era un sueño. Y ahí encontré eso que está en el capítulo 4 del libro de Job. Búsquenlo. Cuando dice que se paró un fantasma de él que hizo que se le erizaran todos los pelos del cuerpo. A mí me pasó esa experiencia, hermano. Pero yo siempre oraba, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y aunque delante de mí venga un teólogo con su PhD y me trate de decir que los 2300 días no es nada, a mí que digan misa con 4 curas. Yo sé en quién he creído. Si yo soy adventista, es por esta profecía. Haga sus cuentas. Lea el conflicto de los siglos. Lea ese capítulo cuantas veces pueda. Si no le entiende la primera, en la segunda lo va a entender. Si no entiende la segunda, en la 100ª vez lo va a entender, hermano. Porque Dios da sabiduría. Y hermanos, ustedes van a ser adventistas de puro corazón. Yo deseo, hermanos, que ustedes nunca se aparten de este camino. Ni tampoco sigan a predicadores que forman sus propias iglesias, que forman sus propios movimientos, hermano. Sí, algunos hablan bonito. No les crean. Que hablen conforme a qué. A la palabra de Dios. Y si mencionan el espíritu de profecía, estúdienlo, hermano. Porque yo recuerdo cuando me llegó un reformista aquí. No, pero mi compañero de colportaje me la echó a mí. Me dijo, Soto, te comprometí que mañana a las 11 de la mañana va a venir un reformista. Y yo le dije que tú sabías más del espíritu profecía que yo. Y yo le dije que vengas mañana, que hable contigo. Pues es fácil echarle la carga al otro, pero ni modo. Hay que defender la fe. Y llegó. Tocó la puerta a las 11 de la mañana, puntualito. Traía un pantalón oscuro, una camisa blanca y su corbatita y un portafolio. Preguntó por Javier Sosa, yo soy, a sus órdenes. ¿Y usted quién es? Me dijo, soy adventista del 7º día. Qué bien, yo también. Y me comenzó a hablar de Martín Lutero. Sí, como Lutero que dejó la iglesia católica para hacer su propia iglesia. Y entonces de repente que abre el portafolio y que saca el manual de iglesia. Y el manual de iglesia decía, estos son los animales que se pueden comer. ¿Cuáles son? ¿Cuáles animales se pueden comer? Los que comen carne.
Tengan cuidado con las hamburguesas, porque algunas carne de rata. Algunas carne de rata. Y si no me quieren entender, no me entiendan. Lo más seguro, hermanos, es mejor que no comas hamburguesas. Y si las come, vaya donde es más seguro. Porque sí, ¿saben? Les voy a contar. Se los voy a contar por bien. Mi hijo es pastor en México. Era pastor de la gran iglesia de Vallarta. No, de Cumbre. Ya hasta me olvidó. Cumbre. No, la otra iglesia que era Cumbres. Y hermano, en la tarde todos sus jóvenes se iban ay, diré el nombre. Pues lo voy a decir. Era Car Junior, Monterrey. Pero un sobrino mío estaba estudiando en Monterrey y estudió su carrera. Y se hizo muy amigo de uno que era gerente de la empresa. Y le contó que ellos tienen sus criaderos de ratas. Ah, claro, bien alimentados, porque ellos los alimentos son limpias. Pues esa es la carne de la hamburguesa. Yo no sé si en Estados Unidos es igual. Pero hermano, no les den rata. Porque el libro de Ezequiel dice que los que comen rata serán talados. Mejor, hermanos, coma comida sana. La que usted conoce, la que usted prepara en su casa es la mejor. Pues no sé por qué me salí por eso. Quizás Dios me ordenó que lo dijera. Pero hermano, lo que quiero decir, que yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la iglesia adventista. Porque estudiamos las profecías como son. Yo quise sacar mi doctorado. Pero ¿sabes quiénes me desanimaron para no sacar mi doctorado? Algunos teólogos. Cuando los oí con sus... No. Dije, si yo me voy a Andrew y voy a regresar como para decir que en 1844 no pasó nada. No, Señor, mejor sigo siendo un laico. Mejor sigo predicando lo que he creído. Pero hermanos, los tiempos han pasado. Hay muchos atentados. Y uno de los más grandes atentados es en contra del santuario que está allá en los cielos. Que en 1844, hermanos, cuando termine esa profecía, ¿cómo es que el santuario va a ser restaurado? Eso es lo que vamos a seguir explicando en el resto de la semana. Porque hoy el tiempo dice, se agotó. Que Dios les bendiga, los espero mañana. ¿Van a venir mañana? Traigan lápiz y papel para que hagan cuentas y hagan notas. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno final, ¿verdad? Eterno Padre, te damos gracias porque hemos gastado este tiempo para meditar en tu palabra. Señor, confirma esa palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos, que sabemos lo que hemos creído, que nadie nos aparte de este sendero. Y prepáranos, oh Dios, para que cuando venga la lluvia tardía, cada uno de mis hermanos sepa hablar con sabiduría y traer tantas almas como tú traerás en la hora 11ª a tu santa iglesia. Señor, tú eres el pastor de nuestras vidas. Tú eres el pastor de nuestra iglesia. Ayúdanos a serte fieles. Cuídanos esta noche y permítenos volver mañana. Lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta mañana.